Entonces, en este caso, ¿qué nos dice? Se tiene un conjunto de elementos positivos y negativos diferentes de cero. Aquí nos dice cómo son el conjunto de datos, ¿sí? Nos dice que son positivos y negativos diferentes de cero. Ahí ya no tenemos idea de qué tipo de datos vamos a meter. Ahora, lo que tenemos que buscar siempre es qué es lo que nos pide hacer con esos datos. Sumatoria nos dice aquí, hallar la sumatoria de quién. Aquí estás, hallar la sumatoria de todos los negativos, dice acá. Fíjense, tiene que cumplir esta condición, que sea negativo impar. Hasta ahí tiene que cumplir dos condiciones, que sea negativo e impar. ¿Qué más nos piden? Y el producto, dice, aquí nos está pidiendo otra pregunta, pero ya no es sumatoria, fíjense, es un producto. ¿Pero de quién? Eso es lo que tienen que preguntarse. ¿De quién vamos a hacer los productos? De los números positivos, dice. Impares múltiplos de 7. ¿Cuántas condiciones hay que meterle acá? Hay que poner una condición que cumpla que sea positivo. Otra condición que sea impar. Otra condición que sea múltiplo de 7. Punto, dice. Hallar también, dice, fíjense, aquí ya nos pide muchas más cosas. Hallar también la cantidad de qué? De números, dice, que son positivos. También hay que hallar la cantidad de negativos que existen. Hallar la cantidad de pares e impares que existen en el conjunto de datos. Nos pide aquí 4 cantidades, fíjense. Quiere saber cuántos positivos, cuántos negativos, cuántos pares e impares existen en todo el conjunto de datos. La cantidad de números es n. Nosotros nos vamos a dar una cantidad. Los números deben ingresarse secuencialmente uno a uno hasta complementar n. Al terminar debe mostrar los resultados. Bien, entonces, ¿cuántos datos vamos a ingresar? Eso lo vamos a guardar en la variable n, como siempre. Número de términos a sumar. Va a ser el intro. Y en este caso, como se trata de análisis de números, A tiene que ser ingresado dentro del ciclo. A representa a la variable que almacena ese dato que vamos a ingresar para el análisis. Entonces, ¿qué resultados nos pide mostrar? La 1, fíjense, dice hallar la sumatoria de todos los negativos. Aquí, sumatoria, tengo que anotar acá. Hallar sumatoria de negativos impares. Ya lo estoy anotando, fíjense, negativos impares. Entonces yo lo voy a poner con la variable Sn. Y aquí, ya de forma resumida, como les enseñé así. No lo hace así el ingeniero, sí, solo que yo lo hago así para que se entienda mejor, ¿sí? No es necesario que lo hagan tan detallado, sino directo al diagrama. Pero, para explicarlo, es lo que yo hago así. Aquí les resumo entonces que tengo que hacer una sumatoria de negativos que cumplan estas dos condiciones, como pueden ver, negativo e impar. Ya tengo entonces ahí un resultado, ya sé cómo lo voy a hallar. Voy a hacer una sumatoria, pero que cumpla con estas dos condiciones. Eso se va a mostrar. ¿Qué más me pide? Me pide, y el producto, dice entonces, producto. Yo lo voy a guardar entonces en la variable P. Producto, dice, ¿de quién? De los positivos impares múltiplos de 7. Eso me decía acá, ¿entienden? Productos de los números positivos impares múltiplos de 7. ¿Cuántas condiciones hay ahí? Una de los positivos, fíjense. Impar tiene que cumplir con esta condición también, impar. Y hay otra última, que es múltiplos de 7. Entonces tiene que cumplir 3 condiciones, fíjense acá. Si cumple con estas 3 condiciones, entonces realiza el producto. Si no, no se hace. Entonces P es también lo que se tiene que mostrar. Pero ahí se terminó, no, fíjense. También nos pide allá la cantidad, dice. ¿Cantidad qué significa? Ir contando, ¿sí? Contando, dice, ¿cuántos positivos hay en todo ese conjunto de datos? Entonces, como tercero me pide contar los positivos. ¿Qué condición tiene que cumplir? Tiene que cumplir que sea positivo. Entonces, yo lo voy a guardar en esta variable C. ¿A quién? Al contador de positivos. Solamente tiene que cumplir, fíjense, con esta condición. Basta que sea positivo, entonces lo cuento, ¿sí? Ahora, aquí hay muchas diferencias, fíjense. Aquí que teníamos que hacer una sumatoria. Aquí que tenemos que hacer un producto. Aquí que tenemos que hacer contar simplemente. Solo cumple con esta condición. Y entonces vamos a tener que mostrar al final esta respuesta en la variable C. Hasta aquí son 3 cosas que vamos a mostrar, pero sigue el enunciado, fíjense. No solamente tenemos que contar a los positivos, también tenemos que contar a los negativos, nos dice acá. Entonces tenemos que contar negativos. Yo lo voy a guardar en esta variable Cn, contar negativos significa para mí. Esa variable entonces, ¿qué va a hacer? Contar a los negativos. ¿Qué condición tiene que cumplir? Basta que cumpla que el número sea negativo. Entonces, si el número es negativo, yo lo voy a contar. Fíjense, esa es la condición que tiene que cumplir, que sea negativo. Entonces, ese resultado también se tiene que mostrar. ¿Qué más nos pide? Fíjense, contar también cuántos pares e impares existen. Tengo que contar los pares. Entonces, yo lo voy a guardar como CP, contador de pares. Contador de par. Basta que cumpla con esta condición de que sea el número par. CP.
El último, contador de impares. CI yo lo voy a poner, ¿sí? CI. Contador de impares. Basta que cumpla con esta única condición de que sea impar. Entonces, contador de impares. Como pueden ver aquí, estas variables obviamente no tienen que repetirse. Fíjense que nos pide hacer 4 contadores. Y los 4 contadores, como pueden ver, tienen diferentes nombres. Aquí yo hubiese puesto contador de positivos como CP, fíjense. Pero se hubiese confundido con esta de acá, contar pares, que también hubiese sido CP. Entonces, por eso es que al contador de positivos simplemente yo le puse C. Y al contador de pares solamente le puse ya con 2 letras, en este caso CP. No tienen que repetirse las variables, ¿sí? Tienen que ser diferentes. Por eso es que utilizamos letras y a veces números, ¿no? Entonces, hasta aquí, fíjense, ¿cuántos datos de entradas hay? Hay 2. ¿Cuántos resultados tenemos que llegar a obtener? Son 6, fíjense en este caso. ¿Cómo los vamos a obtener? En cada uno ya los anoté de forma resumida, entre paréntesis, qué condiciones tiene que cumplir. De esa forma ya podemos verlo más fácil, ¿sí? Entonces, bien, sigamos entonces. Por ejemplo, yo me voy a dar este conjunto de datos. Como les dije, yo estoy eligiendo aquí los números, ¿sí? Algunos cumplen con esas condiciones y otros no. Fíjense que estos números no les va a dar el ingeniero, ustedes tienen que dárselo, como les decía. Cualquier número, obviamente algunos que cumplan y otros que no. ¿Cuántos son? Son 9, fíjense, yo me estoy dando 9 datos. Ese dato me dio 8, ustedes pueden darse 10, cuanto ustedes quieran. Ahora, cada número, fíjense, tiene una posición, como siempre, el contador y cuando tiene una posición y son n datos, ¿qué necesitamos hacer? Un ciclo. Ahora, cada uno de estos números yo lo voy a guardar en una variable, ese dato usé A, ¿sí? No significa que todos tienen que ser con A, ¿sí? Ustedes pueden darle cualquier otra variable, otra letra. Yo, por ejemplo, en este ejercicio le voy a dar una variable Q. Ustedes pueden darle R, S, obviamente que no sea una variable que ya están usando anteriormente, es decir, no le pueden dar N, no le pueden dar SN, como ya tenemos definido hace rato, ¿cierto? Sino una variable que no están usando hasta el momento. Por ejemplo, Q yo le puse. Como les decía, vamos a necesitar de un ciclo porque hay que hacer n veces, en este caso 9. ¿Qué más? La primera pregunta, ¿qué nos pedían? Sumatoria de negativos impar. Fíjense, yo lo estoy anotando aquí ya de forma resumida, para no estar escribiendo, ¿sí? Entre paréntesis, las condiciones que tiene que cumplir. Son 2 condiciones que tiene que cumplir para hacer esta sumatoria. ¿Quiénes son los que cumplen con esas condiciones? Fíjense, negativo e impar. Negativo e impar, ¿cuáles son de acá? Este es negativo, sí, pero no es impar. Este es impar, pero no es negativo. Este es impar, pero es positivo. Este sí es un negativo impar. Entre estos números, este también es un negativo impar. Entonces, estos dos se van a sumar en este ejemplo, ¿sí? ¿Qué vamos a obtener? De respuesta nos daría -8, fíjense. Según estos tipos de datos, ¿sí? Si yo cambio los datos, obviamente vamos a tener otra respuesta. ¿Qué más nos pedía hacer? Sumatoria, perdón, el producto, dice. ¿De quién? De los positivos impares múltiplos de 7. Entonces, ¿qué números de acá cumplen con esas condiciones? Con esas 3. Este, fíjense. Es positivo, es impar y es múltiplo de 7. Entonces, esto lo voy a tomar en cuenta. ¿Cuál más es acá? Impar, múltiplo de 7 y positivo. Este. ¿Cuál más? Este es múltiplo de 7, pero no es impar, fíjense, es par. Este tampoco. Este de acá, 35, es positivo, es impar y es múltiplo de 7. Estos 3 datos van a ser tomados en cuenta. Entonces, ¿cuánto sería su productorio? Si multiplicamos 7 por 21 por 35 nos va a dar 5.145. Esa es la respuesta que deberíamos obtener en la prueba de escritorio. Pero no eran solamente 2 respuestas. ¿Cuántos tenemos que mostrar? Tenemos que mostrar 6. ¿Cuál era la tercera? Nos decía contar los positivos. Entonces, fíjense, de todo este conjunto de datos, ¿cuántos positivos hay? Si n es igual a 9, fíjense que hay 6 positivos, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 positivos. La respuesta que deberíamos obtener es que son 6 positivos. La 4 nos decía contar cuántos negativos hay. ¿Cuántos negativos hay en este conjunto? Hay 3. Entonces esa es la respuesta que tiene que obtener. ¿Qué más nos pedía? Contar cuántos pares hay. Aquí fíjense, basta con que cumpla que sea par. ¿Cuál es par acá? ¿Este es par? Sí. ¿Cuál más? ¿Este es par? Sí. ¿Cuál más? Ninguno, ¿cierto? Solo hay 2 pares, entonces 2 debería ser la respuesta. Contador de pares 2. ¿Cuántos impares hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 impares. Lógicamente, este contador de pares e impares tiene que dar 9, ¿cierto? Eso es lógico. Porque si no era impar, quiere decir que era par. Entonces, fíjense, 7 más 2 da 9. Aquí, si no es positivo, es negativo. Entonces, el total, ¿cuánto es? 9. Está dando los 9. Entonces, esos son los 6 resultados que tenemos que llegar a obtener.
Entre paréntesis, como les repito, están las condiciones que tiene que cumplir cada uno para ser tomado en cuenta en esa variable y realizar la operación que corresponde. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Entonces tienen que tener tres cosas claras. Tenemos que hacer una sumatoria, un productorio y contadores. Son tres tipos de operaciones que tenemos que hacer. Aquí está ya de forma resumida lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se hace una sumatoria? Se hace de esta forma, ¿cierto? Un valor inicial y un proceso. Sn, entonces yo lo voy a llamar, como pueden ver, va a empezar en 0 y Sn va a ser Sn más, ¿cuál es la variable que va a almacenar ese dato que va a ingresar? Es Q. Hace rato lo hicimos con A, ¿sí? Ahora es Q. Ya hicimos la sumatoria, ya sabemos cómo hacer la sumatoria hasta el momento. ¿Cómo se hace un productorio? Se hace con esta fórmula del productorio, siempre empieza en 1 y se hace producto por variable. En este caso está con la variable P, entonces P va a ser igual a 1. P va a ser igual a P por la variable. ¿Y qué variable es? En este caso es Q. Entonces ya está ahí. Ya sé qué valores iniciales y qué procesos hacer hasta el momento. Pero me falta de los contadores, fíjense. El contador, ¿cuál es su fórmula? Es esta. Por lo general empieza en 0, dice, y es contador más 1 siempre. Y aquí está el contador de ciclo, fíjense, este es para el ciclo, y igual a 1, y más 1. Pero necesitamos otros contadores, acá fíjense, 4 contadores más para cada uno. Y ahí está cada uno con su variable que vamos a usar. C, por ejemplo. Aquí C va a empezar en 0, ¿sí? Esto no es 1. En todos hay que corregir eso. 0. Aquí también va a empezar en 0 porque tiene que empezar en 0. El siguiente también va a empezar en 0. Aquí no es 1, es 0. Y esto sí va a ser más 1, ¿sí? Este también en 0. Todos tienen que empezar en este caso en 0, no en 1. Entonces, empecemos ahora cómo distinguir las condiciones. Aquí nos pide saber si un número es positivo o negativo. ¿Cuál era la condición? Hace rato ya lo vimos analizando. Era esta. Si Q es mayor que 0 es positivo. Caso contrario es negativo. Ya sabemos cómo identificar positivos y negativos. ¿Cómo podemos saber si es impar o múltiplo de 7? Esto fíjense que era la condición para los impares. Estoy recordando simplemente aquí, ya lo hemos desarrollado. Para múltiplos de 7 va a ser Q mod 7, fíjense. ¿Es igual a 0? Sí, entonces es múltiplo de 7. Entonces ya sé cómo obtener, fíjense, esas condiciones. Simplemente ahora es armar. ¿Y armar en qué orden? En este orden, fíjense. Tengo que armar el diagrama de flujo de tal manera que estas dos condiciones se cumplan primero. O esta de acá. Yo le tengo que dar ese orden. Ahora, fíjense que si empezamos a hacer el diagrama de flujo, inicio, leer n. Estos son los valores iniciales, fíjense aquí ya lo he corregido. C igual a 0, Cn igual a 0. Estos son los contadores, están empezando en 0. El de I sí empieza en 1. Productorio empieza en 1. Aquí la variable que va a ingresar, ¿cuál era? Era Q, como les decía. Ahora, Q, yo tengo que hacer y ver, analizar ese número, a cuál de estas va a cumplir, ¿sí? Puede cumplir con varias condiciones o con una sola, o ninguna. Fíjense que tengo que hacer aquí esto, todo esto está medio complicado, fíjense, son 6 preguntas, pero ¿por dónde empiezo? Lo que ustedes tienen que darse cuenta es simplemente que hay dos formas de diferenciar aquí los números. Uno es que sea positivo o negativo, esa sería una opción, empezar por esa condición. O la otra condición es empezar si es par o impar. Fíjense que ahí no hay dos o no hay tres, ¿cierto? O es positivo o es negativo, no hay una tercera opción. Y aquí o es par o es impar. Entonces una de esas dos condiciones van a ir primero. En este caso yo elegí esto. Fíjense, si Q es mayor a 0, ¿qué significa? Que es positivo. Ahora entonces yo me voy a ir a fijar acá. ¿Cuáles son las operaciones que tienen que ser con positivos? Son dos, fíjense. Ya está cumpliendo con esta de acá, con la 2 y con la 3. Fíjense que con la 3 solamente basta que sea positivo, dice. Y aquí ya cumplió, fíjense. ¿Es positivo? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer en este momento? Ya puedo contar. ¿Con qué variable? Con C. Ya estoy contando ahí, fíjense. C más 1. Ese era el proceso del contador, no se olviden. Fíjense que entonces ya estoy obteniendo esta respuesta de la 3. Ya me estoy ya deshaciendo de esta pregunta. Ya estoy obteniendo, fíjense. Ya está eso. Ahora, por el otro lado, ¿quiénes van a ir? Los negativos. Y aquí, fíjense, basta que cumpla con que sea negativo, dice acá. Entonces la 4 también ya está resuelta. Coloco Cn es igual a Cn más 1. Aquí fíjense que ya están dos respuestas obtenidas con esa simple condición. Entonces ya me olvido de estas, de la 3 y de la 4. Ahora solamente me tengo que concentrar en las otras. Entonces primero me voy por el lado del positivo. Aquí ya cumplió que es positivo, ya lo estoy contando. Ahora voy a preguntar si es impar. ¿Por qué? Aquí fíjense, si es positivo, aquí en la 2, ya cumplió que es positivo.
Voy a preguntar si es impar. Ya cumplió dos condiciones, fíjense, positivo, impar. Pero ¿qué más debería cumplir? Esta. Tienes que cumplir que es múltiplo de 7. Entonces coloco esa condición más. Coloco acá. ¿Es múltiplo de 7? Sí. Entonces hago el producto, como pueden ver, producto. Porque ya cumplió estas tres condiciones. Positivo, impar, múltiplo de 7. Positivo, impar, múltiplo de 7. Entonces ya agrego ahí el productorio. Ya está entonces resuelta la 2, la 3 y la 4. ¿Qué me falta? La 2, la 3 y la 4 ya está resuelta. Me voy por este lado. Lo voy cerrando, esto de acá. Ya no puedo hacer nada más ahí. Me voy por este lado. Aquí es negativo, fíjense. Negativo. Voy a preguntar si es impar. Porque fíjense, ya cumplió con este. Entonces puedo hacer este paso. Impar. Voy a preguntar si este número es impar. Cumple. Entonces hago que se haga la sumatoria de negativos. Entonces coloco Sn es igual a Sn más Q. Fíjense, negativo, impar, entonces sumo. Ya está resuelta la 1, la 2, la 3 y la 4, entonces hasta este momento. Ahora aquí me pedía contar los pares y los impares. Fíjense, si yo metía acá, aquí ya cumple que es impar, ¿cierto? No puedo meterle aquí el contador más, aquí al lado. Si bien es cierto, está contando, ya es impar, ¿cierto? En esta parte ya es impar. Pero ¿con qué condición está siendo afectada? Con esta, fíjense, es negativo. Y un número impar, fíjense que puede ser positivo y negativo, ambos. Pero si yo le coloco acá el contador de los impares, va a estar mal. ¿Por qué? Porque aquí solamente quienes están ingresando por este lado, los negativos impares. ¿Y qué sucede con los positivos impares? No se van a contar, entonces de esa forma va a estar mal. Por eso es que no le puedo meter aquí el contador, ni tampoco en este lugar. Porque como les decía, un impar puede ser positivo y negativo a la vez. Y esa restricción me está dando acá, que solamente sea par, dice, no me está diciendo que sea positivo o negativo. Y aquí igual, fíjense, solamente quiero que sepa que si es impar. Por ese motivo no le puedo poner acá, ¿sí? Porque está siendo afectado por esta condición. Entonces no puedo poner esta a las 5 y las 6, no lo puedo meter dentro de estas operaciones, porque son muy independientes. Basta con que cumplan estas condiciones, dice. Entonces por eso es que esto lo voy a cerrar. Y aquí nuevamente voy a preguntar esta condición. ¿Q mod 2 es igual a 0? Si cumple con esta condición, significa que es par, fíjense. Y aquí ya voy a contar a los pares. Y aquí a los impares, porque para este lado se van los pares y aquí los impares. De esa forma, entonces ya está resuelto las 5 y las 6. Y simplemente incrementamos el contador del ciclo. Y menor o igual a n, si vuelve entonces a pedir el siguiente valor de Q. Y al final mostrar todas esas 6 respuestas que nos pedían. SN, P, contador, contador negativo, contador de pares, contador impares y fin. Mostramos esas 6 respuestas. La prueba de escritorio entonces, fíjense para 9 datos. Vamos a ver si se obtienen los resultados esperados. Estos eran los datos que yo había dado. Como siempre anotamos en la prueba de escritorio todas las variables que estamos usando. En este caso son 2 de entrada, n y a, y es el contador. Y aquí están las 6 operaciones que se tienen que hacer, sumatoria, productorio y los 4 contadores. Estamos anotando eso. Empezamos la secuencia del diagrama de flujo n. Dice leer n. ¿Cuánto vale para este ejemplo? 9. Colocamos 9. Asignamos estos valores iniciales, dice. Entonces, i igual a 1, sn igual a 0, p igual a 1, como indica acá el diagrama de flujo, y los demás 0, los contadores. ¿Qué empieza acá? Q dice. Aquí fíjense, está con A. Eso lo voy a cambiar luego. Sí, aquí es Q. Ya no es A. Es Q. Pregunta entonces, o ingresa mejor dicho, Q. ¿Cuánto vale Q en este caso? Vale menos 8. Ingresamos menos 8 acá. Pregunta, ¿es positivo? Menos 8. ¿Mayor a 0? No. Entonces se viene para acá. Y ya está contando, fíjense. Contador de negativo. Ya identificó que este número es negativo y ¿qué está haciendo? Lo va a contar. Nos vamos entonces a la variable Cn, como indica acá, contador negativo. ¿Cuánto vale? 0 actualmente, pero como Cn más 1 se va a hacer 1. Quiere decir que ya encontró un negativo, ya lo está contando y efectivamente menos 8 es negativo. Estamos por acá, fíjense. Pregunta si ese número es impar. ¿Menos 8 es impar? No, no hace nada más, fíjense. Se sale. Y vuelve a preguntar acá, fíjense, siguiendo la línea de flujo. Pregunta si ese número es par. Q mod 2, fíjense, es negativo, sí. Si bien es negativo, pero es par, sí, dice. Entonces va a contar para los pares, fíjense, contador de pares más 1. Quiere decir que ya encontró un par, fíjense. CP vale 0, entonces CP más 1 se hace 1. Ya encontró, entonces ahora sale I más 1. ¿Cuánto se va a hacer? Se va a hacer 2. ¿Es menor a igual a n? Sí, vuelve
ingresamos el siguiente Q, que en este caso es 7. Aquí, recuerden que esto es Q. Ingresa 7. Pregunta, ¿es positivo? Sí, ya cumplió, fíjense, con esta condición. ¿Qué hacemos? Hemos encontrado ya un positivo y lo va a contar acá. Contador de positivos es C, fíjense, 0 más 1 se hace 1. Quiere decir que ya encontré un positivo y efectivamente es positivo, ¿está bien? Q mod 2 igual a 1. Pregunta si ese valor de Q es impar. Fíjense, 7 es impar, sí, efectivamente es impar, cumple con esta condición. 7 es múltiplo de 7, le está preguntando acá. Sí, entonces ya hacemos P por Q. ¿Cuánto vale P en este momento? Vale 1. 1 por 7 es 7. El productorio, fíjense que ya vale 7 hasta este momento. Ahora fíjense, se sale de esta secuencia del diagrama, se sale y viene acá. Pregunta, ¿Q mod 2 es igual a 0? Está preguntando si Q es par. En este caso es impar, entonces se va a ir por este lado. Entonces el contador de los impares va a incrementar. Ya encontró un impar, dice acá. Lo va a sumar. Contador de impares 0 más 1, 1. Quiere decir que ya encontró un impar. Sale, incrementa ahí y más 1 se hace 3. 3 menor o igual a 9, sí. Volvemos a pedir el siguiente Q. Siguiente Q es 13. Ingresa entonces 13. Pregunta, ¿13 mayor que 0? Sí. Como es sí, quiere decir que ya encontró otro positivo. Efectivamente es otro positivo. Entonces se va a ir al contador de los positivos. C más 1 dice aquí. 1 más 1 se hace 2. Quiere decir que ya hay dos positivos. Pregunta si ese 13 es impar. Efectivamente es impar, sí. ¿Es múltiplo de 7? No, no es múltiplo de 7, fíjense. Entonces no lo va a hacer en el productorio, porque no cumplió. Sí es positivo, sí es impar, pero no es múltiplo de 7. Entonces se va por el no. Se sale, se sale. Pregunta, ¿ese número es par? 13, fíjense. ¿Es par? No, se va a ir por el lado del no. Contador de los impares. Dice que ya encontró otro impar y va a incrementar más 1. Contador de impares es actualmente 1, pero más 1 se va a hacer 2. Ya hay dos impares, nos está diciendo acá. Y más 1 se hace 4 menor o igual a 9. Sí, ingresa el siguiente Q. El siguiente Q es menos 5, como pueden ver. Menos 5 mayor a 0, no. Contador de negativos más 1. Contador de negativos era 1 hasta el momento, pero como ya encontró otro, se va a hacer 2. Entonces, 2. ¿Qué más hace? Pregunta, ¿Q más 2 es igual a 1? Es decir, ¿es impar este número? Sí. Entonces hizo Sn más Q. Sn varía 0, pero más menos 5 se hace menos 5. Ya tenemos entonces menos 5 en la sumatoria de negativos. Sale del diagrama de flujo y llegamos a esta condición. Pregunta, ¿ese número es par? Menos 5 es impar, entonces se va a ir por este lado. Ya encontró otro impar, fíjense. 6 es igual a 6 más 1. Contador de impares hasta el momento ya es 3. Ya encontró 3 impares. Dice. Y más 1 se hace 5. Salimos, vamos a sacar el siguiente Q, que es 21 en esta oportunidad. Escribimos acá 21. Pregunta si es positivo. Sí, ya encontré otro positivo, entonces incrementamos 2. Como ya encontré otro positivo, se hace 3. 3. Ahora, pregunta, ¿es impar ese 21? Sí. ¿Es múltiplo de 7? Fíjense, 21 es múltiplo de 7. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos lo siguiente. P por Q. 7 por 21, ¿cuánto les da? Les da 147. Entonces ese ya es el productorio hasta el momento. 147. Se sale, se sale. Pregunta si ese número es par. ¿21 es par? No. Entonces encontró otro impar. Contador de impares más 1. 3 más 1, 4. Ya tenemos 4 en ese momento. Y más 1 se hace 6. Volvemos a ingresar Q. Q, ¿cuánto vale en esta oportunidad? Ya vale 14. Entonces 14. Pregunta si es positivo. Sí, entonces ya encontré otro positivo. Valía 3 de positivo, ahora se va a hacer 4. Pregunta si es impar. 14 es impar. No, entonces no hace nada. Se sale. Fíjense que no cumplió con esto. Si bien es múltiplo de 7 este 14, pero no cumple con esto con que sea impar. Entonces no puede ir por ahí. Pregunta si 14 es par por este lugar. Sí, entonces el contador de pares va a incrementar más 1. Contador de pares, ¿cuál era? Era este, fíjense, solo había 1. Pero más 1 se va a hacer 2. Entonces quiere decir que el contador de pares ya vale 2. Hasta ese momento el contador de pares es 2. Y más 1 se hace 7. 7 menor que 9, sí, otra vez ingresa Q, vale 15. 15 es positivo, sí. Entonces el contador de positivos 4 más 1, 5. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? No, se sale. Pregunta si 5 es par. No, entonces se va para los impares. Va a ser 4 más 1, 5. Y más 1 se hace 8.
Ingresa el siguiente dato, es 35. 35 es positivo, sí. Entonces incrementa este contador de positivos más 1, se hace 6. Y aquí, pregunta si es impar. ¿Es impar? Sí. ¿Es múltiplo de 7? Sí. Fíjense que 35 es positivo, es impar y es múltiplo de 7. Entonces hacemos P por Q. P actualmente era 147, pero por 35 se va a hacer 5145. Entonces ya tenemos ese productorio. Ahora acá se va a venir por acá. 35 es par, no. Entonces contador de impares más 1. Era 5, ahora se hace 6. ¿Qué sigue? Y más 1, 9. 9 menor o igual a 9, sí. Entonces otra vez, la última vuelta. Ingresa el menos 3. Menos 3. ¿Es positivo? No. Entonces el contador de negativos se va a hacer más 1. ¿Cuánto es el contador de negativo hasta el momento? Es 2, fíjense. Pero como ya encontró otro, va a incrementar a 3. Ahora, ¿qué hace? Pregunta si es impar. ¿Es impar? Este menos 3, sí. Entonces, Sn más Q. Sn valía menos 5, pero más menos 3 se hace menos 8. Menos 8. Entonces, ahora pregunta si ese número menos 3 es par. La respuesta es no. Entonces, el contador de los impares se va a hacer 6 más 1, 7. Ya tenemos 7 impares. Y más 1 se hace 10. 10 menor o igual a 9, no. Ya no cumple. Mostramos esas 6 respuestas. ¿Cuáles son esas 6 respuestas? P, C, CN, perdón, CP y CI. Esas son las 7 respuestas. 6, perdón. Ahora tendríamos que verificar si efectivamente encontró lo que queríamos obtener. Estas eran las respuestas a obtener, fíjense. Esto era lo que teníamos que llegar a obtener. Verificamos. SN tenía que obtener menos 8. Menos 8. Sí, salió menos 8. El productorio, 5145. Salió. Contador de positivos tiene que ser 6, dice aquí. Obtuvimos ese 6. Contador negativos 3. Obtuvimos ese 3. Y contador de pares 2, aquí está. Contador de impares 7. Entonces hasta ahí llegó a obtener lo que necesitábamos.